Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spider Culé, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada. Bueno, voy a estar comentando, como pueda, ya os lo digo ahora, como pueda, la noticia del posible soborno a 7 jugadores de la selección ecuatoriana por parte de Qatar para que se dejaran perder justamente contra la selección qatarí en el primer partido de este mundial que se juega justamente en Qatar. Un mundial que viene ya teñido por muchas informaciones sobre cómo se adjudicó de forma, digamos que no muy transparente este mundial a este país, y también teñida por todas las noticias que han salido sobre la violación de los derechos humanos de este régimen, que sobre todo ha tenido su parte más sensacionalista en el hecho de decir que 7.000 personas habían muerto en la construcción de las infraestructuras para la celebración de este mundial, ¿no? Noticias que yo evidentemente no estoy en condiciones ni de disputar, ni de confirmarte, ni de desmentirte. Yo simplemente leo lo que sale en los periódicos o lo que sale en Twitter o lo que sale en diferentes sitios e intento hacerme una opinión siempre poniendo el freno a mi efervescencia con respecto a ciertos temas. Todos tenemos unas creencias, todos tenemos una serie de ideas, y cuando llegan noticias plausibles y que entran dentro de tu marco de creencia, evidentemente eres mucho más propenso a creerlas. Por eso existe una cosa que se llama el pensamiento crítico, que es la idea de que tú mismo generes la mecánica y dinámica de retar tus propias ideas, de retar tus propias creencias, de intentar poner un cortafuegos para que justamente no te engulla tu propia creencia en algo erróneo, vayas construyendo un castillo que cada vez se haga más grande. Cuanto más grande lo haces, más difícil te es salirte de una creencia, y al final es normal que te puedan engañar o te puedan tomar el pelo porque tú mismo has engordado en tu cabeza una creencia y nunca la has puesto en un sitio de cuarentena, o simplemente has dicho, un momento, ¿me estaré pasando con esto? Porque a veces hay que ser valiente para retar las ideas de uno mismo. A nivel psicológico es bastante complicado el enfrentarse a uno mismo, porque evidentemente tú de ti mismo quieres tener la mejor de las opiniones. No quieres estar pensando que tú eres un tío sin criterio, sin opinión, y evidentemente esto te va a influenciar a la hora de hacer construcciones en creencias que se van a solidificar y van a crecer. Y según cómo crezcan y cómo se solidifiquen, evidentemente más difícil te va a ser el después retarlas. Por eso es bueno, por eso el pensamiento crítico es algo que se intenta fomentar, o se intentaba fomentar. Yo veo que ahora se fomenta muy poco. En mi época de juventud ya se alertaba, fijaros, ya se alertaba sobre la pérdida de pensamiento crítico en las universidades, y yo creo que han pasado pues ya 30 años y efectivamente yo detecto que el pensamiento crítico es algo que no se ha extendido más, no sé si se ha reducido en estos años, pero estoy seguro que no se ha extendido, y la idea de tener a gente más preparada y con más educación en las escuelas y universidades era justamente para expandir el pensamiento crítico, no para paralizarlo o para dejarlo quieto, ¿no? Todo este rollo que viene cuento es relativamente sencillo, lo digo, va a ser difícil, para mí es difícil comentar esta noticia porque es una noticia que viene de un periodista británico, pero que creo que es de descendencia de Arabia Saudí, que ha puesto un tuit diciendo justamente, ¿no?, que había podido confirmar con diferentes fuentes que 7 jugadores de la selección de Ecuador habían sido sobornados por Qatar para dejarse ganar el primer partido por 0-1 en la segunda, marcando el gol en la segunda parte. O sea, estaba todo orquestado, incluso hasta cuándo se tenía que meter el gol y cómo no. Y estos jugadores pues recibirían 7,5 creo millones de dólares cada uno por dejarse ganar, que es un pastizal, evidentemente. Y bueno, y para una selección, la ecuatoriana, que no es favorita para ganar el mundial y que posiblemente, pues según cómo vivas y cuáles son tus condiciones o quién seas, pues igual es muy tentador. La noticia en sí misma, nada más salir, lo primero que dices es escandalizarte. Obviamente todo lo que sea adulterar una competición, sobornando, va completamente en contra de los principios del fútbol. O sea, viola algo que es fundamental para este tipo de competiciones, que es la transparencia, que es la limpieza, que es que gane realmente el mejor equipo. Claro, cuando mezclas un soborno con una noticia, con un país, con un mundial que ya viene manchado, que ya viene tachado, que ya viene totalmente criticado, que viene ya boicoteado desde fuera,
con razón o sin razón, da lo mismo. Yo solo os digo, yo no os estoy diciendo si es verdad o mentira, yo os digo lo que se viene fomentando, la realidad que todos podéis comprobar y constatar, que es que a Qatar viene manchado por múltiples artículos, múltiples opiniones que hablan de que esto es un mundial que no se debería de haber producido en este país, porque su adjudicación ya se puso muy en entredicho. Repito, yo no puedo valorar cosas, ahora no recuerdo si también ha habido alguna sentencia, porque me imagino que si hubiese habido alguna sentencia contra este mundial se habría impugnado y no se jugaría. Es que la verdad, por eso os digo que para mí es difícil dar esta opinión, porque yo estoy en este punto donde yo no sé ahora mismo qué es verdad y qué es mentira. La verdad es que no lo sé. Y esto me parece que falta un poquito de humildad en redes sociales y en los medios para a veces dar la información y no querer ser el que la sabe, sino decir, tíos, está esta información, no tengo ni idea si es real o no. Es evidente que están pasando cosas y lo que no sabemos es los intereses que hay detrás de cada noticia que sale a día de hoy, porque estamos viendo que todo el mundo se nutre, todo el mundo tiene intereses en ciertas cosas, todo el mundo quiere poder, todo el mundo quiere dinero y evidentemente se tergiversa y se manipula absolutamente todo. Y yo, con esta noticia de Qatar, que por cierto ahora están saliendo otros informes, ayer se daba por hecha que había pasado esto, hoy empiezan a salir artículos contrarrestando y diciendo que no, que esto no sería veraz, que esta información no sería completamente cierta o no sería cierta. Se dan argumentaciones para decir por qué no sería cierta y en definitiva se diría que las fuentes no son verídicas, que es falso que se hayan confirmado por parte de los jugadores de Ecuador, que se haya confirmado por los involucrados. Entonces estamos en una era de realmente de inmensa dificultad para entender la realidad, para saber la verdad. Hay gente que la tiene clarísima, hay gente que lee una noticia de estas y ya te puede venir y decirte esto es prueba irrefutable. El hecho de que lo haya dicho Pepito es prueba irrefutable. El hecho de que lo haya dicho Menganito, ya está, ya me sirve, ya me vale y ya lo tomo como una verdad absoluta. Claro, estamos ante un mundo donde hay mucha gente que tiene altavoces, que se marca estos pegotes de poder saber la realidad de cosas que le quedan muy lejos y con informaciones muy complejas, que van vendiendo la moto de que ellos sí saben la realidad y la presentan y convencen, porque evidentemente hay una cosa que se llama populismo, que se apalanca en asociaciones muy simples pero muy potentes para delinear realidades. Y esto es el pan nuestro de cada día, lo estamos viendo constantemente. Y a mí lo que más me preocupa como adulto es que, sobre todo en sitios como YouTube y en Twitter, esto cada vez prolifera más. Y no sabemos ya realmente quién es una autoridad en la materia y quién no. Cada vez se empiezan a confundir más las líneas porque la gente empieza a hacer caso a gente que repite lo de otra gente y se forma un poco de teléfono descompuesto y lo único que hacen es ponerle su propia salsa, su propio carisma. Hay gente con mucho carisma que tiene la capacidad de venderte cualquier cosa sin que sea realmente verdad. Entonces, bueno, esto del soborno en Qatar, yo no os puedo confirmar si es verdad o mentira. Si queréis saber si el Spider Culé puede daros una respuesta ante qué está pasando en este tema, yo no podría daroslas. Yo lo único que puedo hacer es alertaros que tengáis cautela antes de emitir una opinión o antes de casaros con una idea o con una posible realidad. Yo os tengo que ser sinceros. Yo cuando leí la noticia ayer, cuando la leí, no hice vídeo, aparte porque no tuve tiempo, pero también pensé, espérate a ver que salga algo más. Espérate a ver por dónde va la cosa. Porque te puedes pillar los dedos. Ya ha habido situaciones, ¿no?, donde uno se ha pillado los dedos. Y, por ejemplo, un caso muy, muy claro, ¿no? Como yo le tenía mucha tirria a Rosell, cuando estaba en prisión, yo dije, bueno, soy cauteloso, pero tengo que reconocer que en privado, tengo que reconocer que aquí con mi familia, yo decía, hombre, no puede ser que un tío esté 2 años en prisión si el delito no está prácticamente demostrado. En prisión preventiva, ¿no? Este tío le tienen que haber trincado con algo seguro, si no, no tiene ningún sentido que haya estado tanto tiempo o que esté tanto tiempo en prisión preventiva. Y resulta que luego salió exculpado de todos los delitos. Pero mi tendencia a la creencia en su culpabilidad se cimentaba precisamente en que yo le tenía tirria a Rosell. ¿Veis por dónde va cómo es la consecución o la concatenación de ideas? Yo básicamente empiezo con el odio a Rosell, porque considero que ha sido un muy mal presidente del Barça, que desmonta todo lo que a mí me gustaba del Barça y que había armado Laporta. Por lo tanto, Rosell se convierte en una figura que es despreciable por mis creencias hacia él. Entonces a esta persona le meten un paquete legal,
automáticamente por mis creencias, por la construcción de mis creencias hacia Rosell en base a cosas que creo que son demostrables y que yo pude corroborar, como es la destrucción del modelo Laporta cuando llega a Rosell, porque se detecta perfectamente en la forma de fichar, en la forma de jugar, en la forma de los entrenadores que se traen, en una serie de maniobras. Bueno, entonces esa creencia que me hace ver que yo ya conozco y ya puedo interpretar perfectamente toda la realidad alrededor de Rosell, hace que enseguida me crea que este señor es culpable. Todos los indicios me estaban indicando. Es verdad que en ese caso el hecho de estar en prisión preventiva tanto tiempo era un factor determinante para aún creer más en su culpabilidad. Pero a lo que voy es, para que veáis un poco la situación, es que para mí es muy fácil creer que hay soborno de Qatar a Ecuador. Ayer me fue muy fácil creer en esta noticia. Yo cuando la leí pensé, ¡buah, tío! Esto se va al carajo todo y este mundial lo va a ver su puta madre. Porque la verdad, si yo me empiezo a enterar que todo el mundial está amañado, pues la verdad, no me despierta mucho interés si pienso que va a haber trampa. Si pienso que va a haber trampa, yo os lo digo claramente, yo sí tengo la creencia completa. Dudas siempre hay. A ver, dudas de que haya... Porque hay que intentar también tener capas de pensamiento, ¿no? Uno tiene que autopolarizarse. Está muy bien que el mundo se está polarizando y cada vez se está polarizando más. De hecho, hay un libro que me quiero leer, lo que pasa es que ahora estoy con otro, que se llama... es de una autora norteamericana, un autor, que se llama Why We Are Polarized. Y me parece muy interesante leerlo, lo quiero leer porque me gustaría entender los procesos exactos que alguien haya estudiado de por qué cada vez estamos más polarizados. Quiero entender las causas, porque así es la forma también de combatirlo en mi cabeza. Repito, yo no podré controlar la polarización externa, yo no podré controlar tu polarización o la del vecino, pero sí puedo controlar la mía. Y como ciudadano que me considero responsable conmigo mismo y con los demás, controlar mi polarización es fundamental para que yo no te traspase a ti mi polarización y tú no te polarices. Porque si tú te polarizas y me traspasas a mí tu polarización, acabamos todos polarizados y la polarización es sintomático y es causante directo de conflicto. Entonces por eso hay que intentar no polarizarse, ¿no? A veces decimos, bueno, pero ¿esto por qué? ¿Por qué dices que no hay que polarizarse? Bueno, no hay que polarizarse porque la polarización genera conflicto. El conflicto genera desafección personal. La desafección personal genera lío y ese lío puede escalar a conflictos muy serios que pueden provocar incluso la muerte. Y no hay que subestimar, cuando se entra en una espiral de polarización, pensar que no, pero yo tengo un límite. No, en el momento en el que entras en espiral de polarización, no tienes límite. No sabes hasta dónde vas a llegar en esa polarización. De ahí la fundamentalidad de no polarizarse y la fundamentalidad de frenar ese tema. Entonces hay que tener capas de pensamiento. Por ejemplo, cuando tratamos el tema de si la liga está amañada o no por los árbitros en España, ¿no? Y dejarme que mezcle un poco temas porque creo que están todos muy relacionados con la forma de pensar en la actualidad y los mecanismos que fomentan esa forma de pensar. Cuando pensamos en, por ejemplo, que la liga está amañada, y yo os digo que para mí no está amañada, eso no indica que en mi cabeza no haya una porción que tenga duda. Porque automáticamente yo, como una persona que intenta autofomentarse el pensamiento crítico, yo no puedo únicamente darte una verdad o mi creencia sin tener en cuenta que mi creencia puede estar equivocada. ¿Y entonces qué hago? Bueno, si yo te digo que creo que no está amañada, eso no significa que no albergue un cachito en mi cabeza que tenga duda de si está amañada o no. Pero por suerte es un cachito, a día de hoy por suerte digo, es un cachito que es solo de duda, no me permite no disfrutar de la competición. El día que esa duda se convierta en certeza, o yo crea que es certeza, porque aquí está también la diferencia, hay certezas y hay creencia de certezas, son difíciles de distinguir, son muy difíciles de distinguir. Por eso también es muy interesante autofomentarte el pensamiento crítico para no caer en certezas que son creencias o certezas que caen en el ámbito de certezas creídas, no certezas verificadas o certezas reales o certezas, por ser redundante. Entonces, con todo esto, con toda esta explicación rollera del Spider, que se va por todos lados intentando explicarte qué pasa con esto de la información de Qatar, ya te he dicho al principio del vídeo que no podía ayudarte a despejar la duda de si Qatar o no es corrupto, porque solo el hecho de que salga la información ya genera la duda. A mí no me genera la certeza todavía, pero sí me genera la duda. También podría haber dudas basadas en creencias, porque repito, quizá mañana te salen y te dicen que es mentira, pero a mí ya me han plantado la duda. Y está muy bien
porque eso es un mecanismo interesante, porque primero te plantan la duda. Fijar cómo funciona esto. Primero te plantan la duda, luego la riegan esa duda. Y a medida que la riegan, esa duda crece. Y cuando esa duda crece, al final se convierte en certeza o certeza creída y ya no sabes cuándo has sido víctima de un engaño. Porque simplemente yo tengo una duda, lo he puesto en cuarentena, la tengo controlada, pero hay gente que si insiste con ciertos comentarios y con ciertos razonamientos, a pesar de que no me muestre pruebas, en el fondo es como ir regando gotita a gotita esa duda. No es una regada obvia y aparente, es una regada a través del goteo, ¿no? De cuentagotas. Y al final esa duda no te has dado cuenta y ya de repente te ha invadido completamente y tú lo conviertes en una creencia. Entonces, el tema de Qatar habrá que evidentemente estar atentos, habrá que ver qué pasa. Evidentemente, si se demostrara con pruebas, si hay algunos correos electrónicos, algún documento o algo que se haya hecho o algunos audios que demuestran efectivamente que ha habido un intento de soborno, luego habría que ver lo siguiente, es si ese soborno ha sido aceptado. Porque también hay que empezar a distinguir los diferentes pasos, ¿no? A mí me pueden intentar sobornar para perder un partido de tenis, pero yo no dejarme sobornar. Por lo tanto, la competición no ha sido adulterada. Ha habido un intento de adulteración que no ha prosperado. Entonces, claro, aquí también, una vez que se confirma el intento de Qatar, si se llega a confirmar, luego habrá que verificar si los jugadores ecuatorianos habrían aceptado este intento de soborno. O sea, al final es todo ir como desgranando, deshilachando, ¿no? este entramado para realmente ver si nos han adulterado o no el Mundial. Evidentemente, si lo han adulterado, sería muy grave y esto para mí sí sería constitutivo para abandonar la competición. Yo si, por ejemplo, salen pruebas concretas de que ha habido este intento de soborno, ya no solo que lo hayan aceptado los jugadores ecuatorianos, porque si se cumplen las dos premisas, intento de soborno si intento de soborno y aceptación del soborno, evidentemente esperaría que la Federación Española de Fútbol agarrara y sacara a la selección de ese Mundial. Lo siento mucho por los jugadores, lo siento mucho por todo el mundo, pero yo no veo plausible que alguien pueda permanecer en una competición si esta información fuera totalmente correcta. Por otro lado, si no es correcta, si al final no se puede demostrar, nos demostrará nuevamente que estamos ante una sociedad que es muy permeable a informaciones falsas. Porque, repito, yo mismo cuando leo ayer la noticia, lo primero que hago es saltar. ¡Hala, tío! Tío, los cataríes, la madre que los parió, ahora encima los derechos humanos y encima esto, ahora qué hijos de puta, no sé, claro, ya te montas en el carro rápido. Es bueno a veces por eso no precipitarse. ¿Qué pasa? Que en las redes sociales la gente se precipita y en las redes sociales son propensas a que una vez que te has precipitado, bajarte de tu propio barco, bajarte de tu propia creencia, incluso en público, se hace más difícil. Ya es difícil para uno mismo gestionar sus creencias y bajarse de ellas en tu propia cabeza, recular en tu cabeza, recular en público es aún más difícil. Entonces, una vez que ya entras en la espiral, entonces se convierte esto en una especie como de rueda. Si ya te has expresado en redes sociales de una determinada manera y con vehemencia, bajarte de ese carro no es fácil. Y como no es fácil, te vuelves a retroalimentar con tu propia actuación social en tu propia actuación interna. Y al final eso es lo que genera también que te aferres más a tu idea, a tu creencia y seas más difícil de convencer una vez que sale la realidad, la verdad, la certeza. Así que, señores, no puedo ayudar. Es la realidad. Con estos temas yo no puedo ayudar. Yo os puedo comentar los partidos, que es lo que veo. Yo os puedo comentar las noticias asumiendo que son verdad o mentira. Puedo a veces especular si creo que son verdad o son mentira. Pero hay con muchas cosas de gran calado, como esta, por ejemplo, te la puedo comentar, te puedo hablar de su existencia. Lo único que te puedo alertar o prevenir es que tengas cuidado porque los mecanismos actuales por los cuales se maneja la información son jodidos. Son más jodidos que en el pasado, porque en el pasado la información era escasa. La información era escasa, la controlaban pocos y al final era poco lo que había que asimilar y todo el mundo asimilaba más o menos lo mismo. Ahora hay mucha información en muchas direcciones, llega muy rápidamente a la gente
y rápidamente genera conductas de opinión muy severas. Es decir, que una sola frase, un solo tweet, genera todo un movimiento, genera como una especie de virtualidad en tu cerebro. Te dicen 3 palabras y en tu cabeza se genera una idea completa. Claro, y eso es peligroso, ¿no? Es peligroso porque tú haces el relleno en base a tus conocimientos. Te tiran la semilla y tú luego completas con tus creencias. Y eso es un error. Eso es un error, porque ahí estás entrando en esa parte subjetiva de tu posición en el mundo, en el espacio-tiempo, que os expliqué el otro día con el tema de las sondas. Claro, tú tienes una información muy sesgada a tu posición, espacio-tiempo, y a tus propias creencias que tú mismo has ido construyendo. Y encima ahora hay un mecanismo por el cual te pueden plantar con muy poca información algo que en tu cabeza se convierte en toda una idea completa, argumentada, generada, y al final, si ves la fuente original de lo que te han dicho, es solo una frase. Son 2 ideas muy, muy simplistas, muy populistas. Mi recomendación a todos vosotros es simplemente escuchar, como siempre digo, el máximo número de voces que podáis escuchar dentro de vuestros recursos, en el sentido de que uno tiene el tiempo que tiene, no solo recursos monetarios, sino recursos temporales, y tú no puedes estar... Ahora de repente, bueno, quiero saber la verdad de si Qatar ha hecho esto con Ecuador. Voy a estar todo el día mirando todos los periódicos... No, porque tendrás cosas que hacer, evidentemente, tienes tus recursos. Entonces, en lo posible, escuchar atentamente a todo el mundo, intentando mantener siempre una cabeza abierta a realmente entender a todo el mundo y no ir bloqueado ya en tu cámara del eco solo a ver aquellas noticias que van a seguir retroalimentándote. Y puedes intentar encontrar mecanismos de detección en ti mismo. Eso es algo que es fomentar el pensamiento crítico, es enseñarle a la gente a encontrar en sí misma esas alarmas que te alertan que te estás dejando llevar por una creencia o que te estás dejando llevar muy rápidamente por una línea de pensamiento. Entonces hay que saber encontrar un momento y decir, un momento, para. Hostia, llevo 3 días que estoy súper seguro de esto. ¿Podría ser que esto de lo que estoy tan seguro no sea así? A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería el discurso para que yo no me sintiera tan seguro con esta idea? Entonces ahí tú mismo intentas trabajar la idea que rompería tu propia idea. A veces no lo vas a poder hacer, pero solo el hecho de haberlo pensado ya te está dando las herramientas para tener pensamiento crítico. Porque no en todas las ideas vas a poder desmontártelas, pero en algunas sí. El hecho de tener la dinámica y la mecánica de implementar las alertas ya es trabajo suficiente. Esto es como cuando meditas, que te dicen, piensa en tu respiración, en la meditación te dicen, no, concéntrate en tu respiración. Y entonces de repente dejas de pensar en tu respiración porque empiezas a pensar en tus cosas. Tu cerebro siempre se acaba yendo a otros sitios porque tu cabeza siempre está en constante trabajo de pensamiento cuando está despierta. Bueno, cuando está dormida también. Entonces, ¿qué pasa? Que el ejercicio, la gente cree que el ejercicio es cuánto tiempo eres capaz de estar pensando en tu respiración, pero ese no es el ejercicio. El ejercicio es detectar cuando te has ido del pensamiento de respiración a pensar en tus cosas y te das cuenta, hostia, ya no estoy pensando en la respiración y vuelves a la respiración. Ese es el trabajo. El trabajo no es estar pensando en la respiración. El trabajo es cada vez que te das cuenta de que te has ido y haces el ejercicio de volver a la respiración. Le dices a tu cabeza, que te has ido, vamos a pensar solo en la respiración, en cómo se me infla el diafragma, cómo se me inflan los pulmones, cómo saco el aire, cómo pasa por mis vías respiratorias. Ese es el ejercicio. Entonces estás un rato que efectivamente consigues concentrarte en esa respiración y de repente empiezas a pensar que tienes que ir a comprar el chorizo para hacerte el bocata de la mañana, o piensas en tu novia que ayer la viste en bolas, guau, qué buena que estaba, no sé qué, y de repente, otra, te has vuelto a ir, tío, vuelve a la respiración. Ahí haces el ejercicio. ¿Entiendes? Entonces no es que seas capaz de realmente, únicamente contraargumentarte para desmontar tus propias ideas, sino que seas capaz de detectar, que seas capaz de decir, para un momento, que te estás dejando llevar. ¿Puedes contrarrestar esto? La verdad que no importa, pero ya has hecho el parón, de reconocerte, que me estoy dejando llevar por esta idea. Luego te sigues dejando llevar, pero el hecho de hacer esa pequeña rotura es lo que básicamente te va acabando de formar en la capacidad de poder tener pensamiento crítico. Señores, lamento que este vídeo no pueda dar respuestas a inquietudes que tengáis sobre el Mundial de Qatar y este posible soborno, sobre esta posible noticia. Tendremos que esperar. A veces hay que ser paciente para encontrar la realidad y en este caso nos va a tocar esperar para saber. Ahora bien, también os digo, si se demostrara el intento de soborno y si se demostrara además que los jugadores ecuatorianos habrían aceptado este soborno, esperaría que la Federación Española tomara una decisión drástica y sacara a la selección de España de este Mundial. Porque yo no considero que mi país
deba jugar una competición bajo esta premisa de adulteración comprobada, demostrada y contrastada. Eso sí lo tengo claro, y si sucediera que se da por válida esta información, creo que no solo España, creo que en realidad todas las selecciones deberían retirarse de este campeonato. Señores, nos veremos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino de Sparkle. Hasta la próxima. Suscríbete.